Si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en los cielos lo hará. Pues donde se reúnen dos o tres en mi nombre, yo estoy allí entre ellos. Jesús es el único camino. Su verdad está en las Escrituras. Ponerla en práctica nos da vida y esperanza eterna. En cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Es tiempo de ponerte de acuerdo con tu familia y abrir tu corazón a la voz de Dios. Nosotros ya lo decidimos. ¿Y tú ya lo decidiste? No es obligación, no es religión, no es fanatismo. Es amor, gratitud y convicción. Es decisión, porque anhelamos ser sus discípulos. Bienvenido al estudio bíblico para la familia de Iglesia Cristiana del Río. Dios les siga bendiciendo, hermanos. Nos da mucho gusto estar nuevamente con ustedes a través de este medio. Estamos agradecidos con Él porque han sido sus bondades tan grandes, sus misericordias, y nos ha permitido durante mucho tiempo poder estar estudiando la palabra del Señor. Y ese tiempo discipulado creo que es de aprovecharlo, es de no solamente llevar a la práctica la palabra, sino que también que esto nos sirva como una edificación a nuestra vida espiritual. Hemos venido aprendiendo acerca del fruto del Espíritu Santo y hemos visto ya 6 partes, 6 características. Hoy vamos a ver las últimas 3 características del fruto del Espíritu Santo. Vamos a estar consultando diferentes pasajes y para ello pues su Biblia abierta y bienvenido entonces ya a ese tiempo de discipulado donde vamos a estudiar en esta oportunidad. El Espíritu produce fidelidad, mansedumbre y dominio propio. 3 últimas características del Espíritu Santo. Yo creo que es bien importante tomar muy en cuenta esto porque nos está ayudando, no solamente en nuestro carácter, no solamente en nuestro trato con Dios, en la comunión con Él, sino que también nos ayuda para poderlo poner en práctica dentro de nuestra familia, dentro de nuestras amistades y, por qué no decirlo, entre la iglesia del Señor también. Así es de que esté pendiente entonces con los textos bíblicos que vamos a ir mencionando. Y vamos a comenzar con el texto de Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Y dice la palabra del Señor: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Qué maravilloso texto que con ese estamos aperturando nuestro estudio de esta oportunidad. Entonces, dijimos anteriormente que hay 3 características donde se menciona fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Y comenzamos haciendo mención de que la confianza en el amor de Dios por nosotros nos hace dar frutos de amor, de gozo, de paz. Nos convertimos en un conducto del amor de Dios. Esto quiere decir que nosotros podemos ser portavoces del amor de Dios. ¿Por qué? Porque lo hemos recibido de Él. Hemos aprendido de Él en cuanto a esa característica tan maravillosa que es amor. Y note que de los 9 puntos, de las nuevas fases, de las nuevas características que menciona el fruto del Espíritu Santo, comienza con la palabra amor. Por algo es, por algo Dios permitió que quedara esto plasmado en sus sagradas escrituras. Entonces, ¿qué podríamos decir también? Esto nos convierte o nos convertimos en un conducto, dije, del amor de Dios hacia los demás, es decir, hacia nuestro prójimo. Y esto nos ayuda a mostrar delante de ellos, delante de la sociedad, delante de nuestra familia, delante de la iglesia, paciencia, también amabilidad y bondad. Y a medida que el Espíritu Santo nos lleva a dar y recibir amor, en mayor medida vamos a demostrar también fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Qué bonitas estas palabras, pero no solamente podemos expresar que son bonitas, sino que también es un reto. Es
Es un desafío para nosotros el ponerlo en práctica y yo creo que vale la pena tomarlo muy en cuenta. Recordemos, hermanos, que el fruto del Espíritu produce en nosotros y hace que nuestras actitudes, oiga esto, coincidan con las actitudes de nuestro Señor Jesucristo. Bien dice la palabra del Señor que debemos esforzarnos por parecernos a Él. Por supuesto, hay que tomar muy en cuenta que nunca vamos a ser igual a Él. Dios nos libre de ello. Dios nos libre de pensar en ello. Pero sí podemos coincidir en actitudes que el Señor hace, que el Señor dejó reflejadas en su palabra. Todas estas características están basadas en el amor ágape de nuestro Dios. Todo, hermano, en cuanto vivimos el amor de Dios con integridad, somos fieles. Podemos aprender a ser fieles, podemos aprender a ser amables, podemos aprender a tener ese dominio propio o, como dice la palabra, templanza. Entonces, recordemos, hermanos, que en el Antiguo Testamento el concepto de la fe, una fe general, se centra precisamente en nuestro Dios. No es la humanidad. En lugar de centrarse en el asentamiento intelectual humano o creencia, el texto describe la absoluta confiabilidad de Dios y exige, oiga esto, exige la lealtad de parte de nosotros hacia Dios. En el Nuevo Testamento, sin embargo, la palabra fe puede significar ya sea confianza subjetiva, o sea, fe en el creyente, esa fe impuesta por nuestro Dios a través del Espíritu Santo, que no se ve, pero se va a reflejar. Y esto, hermano, o también puede ser objetiva, o sea, la confianza, o también llamada fidelidad. Ahora bien, cada, en la palabra del Señor, contiene esta expresión en griego que es pistis. Pistis que puede traducirse como fe o fidelidad. Esta palabra de pistis la oí hace muchos años y me agradó tanto porque es precisamente de donde viene, es una raíz griega, pero de ahí se desprende la palabra eh, fe o también fidelidad. Es decir, que si usted tiene fe en Dios, es que lo va a llevar a ser realmente fiel, a tener siempre la fidelidad hacia Dios. Después de que nosotros, hermanos, hemos aprendido todo esto, vamos nosotros a pensar diferente en cuanto no solamente a por Dios, sino que en cuanto a la fidelidad hacia Él. Entonces, tenemos que pensar que la palabra del Señor menciona que la fe mueve montañas o puede mover montañas. Esto es imposible para el hombre, pero para Dios no es imposible. Dios hace cosas increíbles y puede, hermanos, trasladar montes hacia otro lugar y hacer lo que Él bien le parece, porque de Él es. De hecho, nuestro Dios es el creador de todo lo que nosotros vemos. Sin embargo, Dios dejó ese ejemplo en las Sagradas Escrituras que si nosotros tenemos fe tan pequeña, podemos decirle a un monte, a una montaña, muévete hacia allá. Cosa que nosotros lo podríamos llegar a hacer si es que Dios nos da la oportunidad y Dios nos lo dice, Dios nos lo menciona. Pero si no, hermano, por cuenta propia, no lo podemos hacer. Amén. Entonces, los conceptos bíblicos de fe y fidelidad están íntimamente relacionados, no se desprenden uno del otro, van siempre de la mano. Miremos más de cerca entonces a cada uno de ellos. Y vamos entonces a ampliar un poquito más esto, yendo a Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21, vaya conmigo por favor, es el primer evangelio, primer libro del Nuevo Testamento. Mateo capítulo 21, búsquelo ahí por favor en sus Sagradas Escrituras y vayamos al versículo 18 en adelante. Dice, por la mañana, sí, 21-18, por la mañana volviendo a la ciudad tuvo hambre y viendo una higuera cerca del camino vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que
secó enseguida la higuera. Respondiendo Jesús les dijo, de cierto digo, que si tuviereis fe y no dudareis, no solamente harías esto de la higuera, sino que si en este monte dijereis, quítate y échate al mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración creyendo, oiga esto, todo lo que pidieres en oración creyendo, dice, lo podrás recibir. Entonces, ¿a qué nos lleva esto, hermanos amados? Dije anteriormente de que la fe y la fidelidad van siempre unidos. Entonces, veamos, al entrar en Jerusalén el día lunes por la mañana antes de la crucifixión, Jesús tuvo hambre y vio esa higuera. Por lo general, a una cosecha temprana de higos aparece cada primavera antes de que las hojas. Así que al árbol cubierto de hojas, Jesús estaba para disfrutar de un pequeño desayuno, por verlo así. Al no encontrar fruto, maldijo al árbol y por su esterilidad. E inmediatamente este árbol se secó. Podríamos pensar que Jesús estaba de mal humor, pero no realmente. Lo que estaba realizando era un acto profético, como los profetas del Antiguo Testamento. La higuera era un emblema reconocido de Israel en aquel entonces, y por su por no producir fruto de arrepentimiento y justicia, hablando del pueblo de Israel. Asombrados los discípulos preguntaron que cómo era posible que el árbol se hubiera secado tan rápido. Jesús les preguntó y los exhortó a la vez sobre la fe. De cierto digo que si tuvierais fe, no dudarías, no solamente haréis esto con la higuera, sino que también le podría decir al monte, quítate y échate al mar, y será hecho. Entonces, mis hermanos amados, a lo largo de su ministerio, nuestro Señor Jesús desenmascaró la religión infructuosa del templo judío, presentándose él mismo como su reemplazo. Entonces, note, hermano, la seguridad con que el Señor Jesús hablaba, con la autoridad que él hablaba. Entonces, ¿por qué lo hizo? Porque, hermano, quería demostrar a los discípulos, que quiere demostrar a nosotros, hermanos, que para Él no hay nada imposible. Y todo lo que hace es esa fe maravillosa que proviene de Él. Ahora, nosotros también podemos actuar en fe. Nosotros también podemos utilizar ese argumento, esa frase de fe, podemos utilizarla para hacer maravillas de parte del Señor. Entonces, esto, hermano, no está lejos de nosotros. ¿Qué es lo que se quiere para nosotros también? Tener una fe como la que el Señor lo demuestra en su palabra. Es creyéndole a Él firmemente, no dudando en nada, creyendo que Él es capaz de hacer eso y muchas cosas más, cosas tan increíbles para el ser humano. Hay tantos ejemplos, hermanos, que podríamos poner, no solamente que aparecen en la Biblia, sino que también que nosotros hemos oído testimonios de parte de mucha gente, muchos hermanos, que teniendo necesidad, Él ha provisto mediante la fe que cada uno ha demostrado. Han demostrado esa fe y por ello también han sucedido sanidad. Por esa fe que han demostrado los hermanos en Cristo Jesús, han visto cómo mucha gente ha sido liberada. Y así podríamos enumerar tantos casos, pero todo es en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Podría contarles muchos testimonios, no solamente en mi persona, en mi familia, sino que muchos hermanos en la fe que han tenido grandes y gloriosas experiencias. Pero, ¿qué es lo que ha hecho todo eso? Es demostrando una fe, una confianza, una fidelidad de parte de Dios. Y aquí entramos al otro punto para amarrar esto, la fidelidad que agrada a nuestro Dios. Vamos a Hebreos capítulo 11, más adelante lo vemos, Hebreos capítulo 11, y vamos a ver qué dice las Sagradas Escrituras en cuanto a esto. Acompáñenme por favor a Hebreos 11, 1, 2 y 6. Y dice la palabra del Señor. Es pues
La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Vamos al versículo 6. Pero, aquí viene un pero sin fe es imposible que podamos agradar a Dios, porque es necesario, dice, que el que se acerca a Dios crea que le hay. Es necesario que el que dice acercarse a Dios tiene que creer que hay en Él ese galardonador a los que le buscan. Note qué importante, hermano. Hay un galardón para aquel que confía en Dios. Hay un galardón para aquel que tiene su confianza completa en nuestro Dios. Entonces, anteriormente mencioné la palabra pistis. La palabra griega pistis se traduce o se puede traducir realmente como fe o fidelidad. Según el contexto de las Escrituras, en la lista de Pablo del fruto del Espíritu en Gálatas 5, la mayoría de eruditos concluyen que es mejor traducida como fidelidad. Fidelidad, porque ahí lo encierra todo. Esta característica fidelidad y honradez se ve a lo largo de las Sagradas Escrituras. Primero en la naturaleza de Dios mismo y luego como un requisito para cada uno que le sirve a Él. ¡Qué importante! Primero, hermano, la naturaleza de Dios y luego como requisito para aquel que le sirve a Dios. No te recalco esto, hermano, porque es importante. Jesús usó la palabra en sus parábolas de mayordomía. Y Pablo animó a Timoteo a escoger personas fieles al transmitir la tradición del Evangelio. Es decir, que Pablo deseaba que Timoteo fuera realmente un hombre de fe, un hombre fiel, un hombre que demostrara toda su confianza en Dios para poderle servir. Imagínese usted que alguien dice ser siervo de Dios y no tiene confianza total, confianza absoluta en Dios, entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a predicar? Es importante que reconozcamos que si vamos a servir a Dios, vamos entonces a depositarnos en las manos de Dios con toda nuestra fidelidad. Los seguidores del Señor que producen el fruto de fidelidad, el Señor un día les dirá, ven, bien, buen siervo fiel. Bien, buen siervo fiel. Esa va a ser la palabra de reconocimiento de parte de Dios a aquel siervo, aquel que le sirvió durante su vida en la tierra con todas las características de serle fiel a Dios. En Hebreos 11, entonces, enumera muchos héroes bíblicos que mantuvieron una fe puesta, sus ojos puestos en el autor de la fe. Creemos que este capítulo se refiere únicamente a la fe creyente, que es un asentamiento intelectual de las promesas de Dios. Pero, oiga esto, pensemos en las formas en que la fe del creyente tiene que suspirar siempre la fidelidad de cada uno de aquellos que como ejemplo están en las Sagradas Escrituras. Es decir, de otra forma, que nosotros vamos a aprender de todos esos hombres de Dios que Él de alguna forma, los usó para que quedara plasmada en las Sagradas Escrituras, no solamente los testimonios de ellos, sino que los hechos que se realizaron a través de ellos. Y ellos pueden ser nuestros ejemplos. Ellos pueden servirnos como base. Claro, primeramente Dios, Él es el fundamento, pero nos puede ayudar también aquellos hombres de Dios. ¿Se recuerda a usted cuando el Señor mencionó al hombre rico, aquel que despreciaba la presencia de aquel mendigo? Cuando el mendigo estaba en el seno de Abraham, estaba ya con el Señor, mientras que el otro estaba en el infierno. Y el que le dijo, Señor, manda a alguien a que le hable a mi familia, que no venga a este lugar. ¿Y qué fue la respuesta del padre Abraham? Le dijo, no, no se puede. Es que ellos tienen a Dios, tienen las escrituras, tienen a los profetas, que a ellos los oigan.
Esto pasa hoy mismo también, que tenemos la palabra realmente escrita por hombres eh, iluminados, por hombres inspirados por Dios. Tenemos las Sagradas Escrituras que nos pueden ayudar grandemente para que nuestra fe crezca. Así es de que bienaventurado aquel, ¿verdad?, que no vio y creyó, dice el Señor. Entonces, este hermano, este capítulo 11 de Hebreos, que ha sido llamado como también Salón de la Fe, podría, hermano, llamarse Salón de la Fidelidad, porque si usted lee a estos héroes lo que hicieron, lo que Dios hizo a través de ellos, se da cuenta que ellos lo hicieron creyéndole al Señor. Por ejemplo, hermanos, vamos ahí a un ejemplo tan lindo que yo siempre me ha gustado, me ha ayudado en mi vida cristiana. Usted va en el capítulo 11, va conmigo si usted gusta, y vemos el versículo 24 de quién habla, nada menos que de Moisés. ¿Y qué dice de Moisés la palabra? Por la fe, oiga esto, Moisés, hecho ya grande, hecho ya adulto, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. ¿Por qué? Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Qué ejemplo tan maravilloso y bíblico? Que a veces es mejor sacrificar nuestra carne por obtener las cosas espirituales que realmente son permanentes. Esa es la palabra también del Señor. Pero sigamos lo que dice el versículo 26. Dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Hablando de Moisés. Y el 27, oiga qué maravilloso. Por la fe, Moisés dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Le parece a usted este ejemplo tan maravilloso? Claro que sí. Y podemos ver muchos casos en la Sagrada Escritura. Vemos también a un Daniel que confió en Dios, puso su fe en él. Y por eso estamos en ese punto, fidelidad que agrada a Dios. Se recuerda usted que también en el libro de Daniel se menciona a Sadrach, Mesach y Abednego, esos tres varones hebreos que pusieron su total confianza en Dios, que cuando fueron arrojados al fuego ardiente 7 veces más de lo normal, ellos estuvieron ahí con toda su fe y su confianza en el Señor, y el Señor les libró. Dice que la palabra del Señor que ni un cabello se quemó de ellos, ni siquiera tenían olor a quemado. Esto demuestra, hermano, que podemos hacer grandes cosas en el nombre de Jesús, pero con toda la confianza en Él. ¿Qué le parece, hermano? Es algo maravilloso pensar en esto. Ahora bien, en un segundo punto, encontramos mansedumbre por el Espíritu. Vamos a ver qué significa esto. El Señor guía a los humildes, dice aquí en el inciso 1. El Señor guía a los humildes. Salmo 25, vamos a retroceder muchos libros atrás. Vamos al libro de los Salmos, capítulo 25, y a ver qué dice la Sagrada Escritura, y vamos al versículo 8. A mí me gustó mucho, por cierto, esos versículos. Dicen una gran verdad acerca de la humildad del creyente. Salmo 25, versículo 8 en adelante, dice, bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Seguimos, encaminará, oiga esto, subrayelo ahí en la Biblia, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado que es grande. Y mire, hermano, la palabra del Señor lo que nos está enseñando. En el versículo 9, como dije, subrayado, dice, encaminará a los humildes por el juicio de Dios, por el justo juicio de Dios. Él guiará a los humildes. Para Dios, hermano, no hay cosa más agradable cuando la persona es humilde, cuando la persona se humilla delante del Señor, cuando el Señor demuestra delante de Él
toda la sencillez en su corazón. La palabra de Dios categórica diciendo, recuerde usted que Dios ve de lejos al altivo, es decir, ve de lejos al orgulloso de corazón. Más al humilde, dice la palabra, lo ve de cerca. Esto quiere decir que el Señor ama al humilde. ¿Y por qué, hermano? Recuerde usted que Jesucristo fue el modelo total si hablamos de humildad. Él mostró siempre humildad donde quiera que iba, pero a la vez también tenía autoridad. Hermano, qué importante es pensar en esto. Entonces, la palabra griega para el fruto del Espíritu que apunta a la mansedumbre es humildad. Se refiere a una actitud que acepta el trato de Dios con nosotros como bueno sin disputar ni resistir. Es decir, que humildemente el cristiano puede seguir la palabra de Dios, puede tratar con todo su corazón, someterse a la palabra, con toda la humildad de corazón, y Dios lo va a exaltar. ¿Por qué, hermano? Porque no va a haber resistencia de parte del cristiano, no va a haber aquello de tratar de criticar lo que está escrito en su palabra, sino que va a tomar con mansedumbre esa palabra que le va a servir a él. Entonces el Salmo 25 es un salmo acróstico de David, que está diseñado, oiga eso, está diseñado para enseñar acerca de la oración en su forma original. Cada estrofa comienza con una letra hebrea diferente, por lo que el salmo podía llamarse Principios sobre la oración de la A a la Z. Yo le recomiendo a usted que ya después del estudio analice cada versículo del Salmo 25. Usted lo va a disfrutar. Por ejemplo, en los Salmos 1 y 10, que ya lo leímos, el salmista se dirige al Señor, le declara toda su confianza y le pide que nadie del pueblo de Dios sea avergonzado. Entonces, esto demuestra, hermano, que si usted es humilde de corazón, que si usted agrada a Dios con esa fe inquebrantable, Dios le va a escuchar. Dios va a poner su oído atento a lo que usted está diciendo y Dios lo va a respaldar en lo que usted le pida. Pero, hermano, hay que someterse al Señor. Hace en ese salmo, hace dos súplicas entrelazadas que el Señor le enseñe y también que el Señor lo guíe, que el Señor dirija sus pasos hacia lo bueno. El salmista apela a la compasión y al amor inagotable del Señor por él personalmente y luego por todas las personas. Esto también, hermano, nos enseña que si nosotros mostramos fidelidad, mostramos humildad, mostramos mansedumbre delante del Señor, usted, hermano, va a estar en toda la libertad de acercarse al Señor y pedirle lo necesario y usted suplicarle y el Señor le va a responder. Entonces, ¿qué pueden esperar del Señor las personas mansas y humildes cuando oran? Cuando están demostrando esa actitud de humildad delante de Él y que le oran al Señor con súplica, ¿qué pueden entonces esperar del Señor? ¿Sabe? Ya leímos la palabra. Va a ser encaminado a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad, dice el versículo 9 y 10. Tres conceptos claves emergen en estos versículos que hemos leído. ¿Y cuál es lo que emerge de ahí? Juicio, misericordia y verdad. Amén. Gloria al Señor. La justicia. ¿Qué es esto? El Señor asegura que a su pueblo que al final habrá justicia para los mansos. Al mismo tiempo los guía para ejecutar juicios justos en favor de los demás. Misericordia es la otra palabra que encontramos. El salmista también apela a la bondad y rectitud del Señor, aunque la rectitud a veces puede hacer que las personas sean intolerantes ante el fracaso. La bondad de nuestro Dios recto se ve en su misericordia hacia su pueblo, incluso hacia aquellos que están fuera de los caminos del Señor.
aquellos que están lejos del Señor, pero Él los ve con misericordia, con ojos de misericordia los está viendo y en su momento los puede traer a su redil, a su rebaño, para que sigan sus pasos de nuevo. Y la otra palabra, verdad. Gracias a la sólida fidelidad de Dios hay consistencia entre lo que Él dice y hace. Convencidos del carácter amoroso de Dios, los mansos pueden aceptar los tratos de Dios como buenos sin disputarlos ni resistirlos. Por último, hermano, vamos a la última parte. Los mansos son débiles. Los mansos no son débiles, perdón, yo dije que son débiles, no son débiles. Mateo 5:5, que es lo que dice la palabra del Señor. Vamos rápidamente hacia en los evangelios, encontramos a Mateo capítulo 5, 5:5, y que es lo que dice la palabra del Señor. Dice de esta manera: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Qué promesa más maravillosa la que Dios nos da, si tan solo confiamos en Él. Y el capítulo 11, más adelantito, el versículo 28, la palabra del Señor nos sigue diciendo: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Oiga, hermano, Él se pone como ejemplo y bien que lo vale. Bien que merece el Señor ser aplaudido, porque Él es nuestro modelo en este caso también. Dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. Y concluye esa parte diciendo: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Qué excelente ejemplo de parte de nuestro Señor Jesucristo. Él mismo dijo: bienaventurados los mansos, bienaventurados. O sea, dichosos aquellos que son mansos de corazón, que son humildes de corazón, que son que reciben la palabra con toda la humildad del caso. En el Sermón del Monte Jesús cita el Salmo 37, recuerde, y de alguna forma, hermanos, Él está enseñando al pueblo: no te existes de manera alguna, porque los malignos serán destruidos, pero los mansos heredarán la tierra. Y ahí está, que se cumple la palabra en cada frase. Y la última parte de nuestra lección del día de hoy dice: dominio propio por el Espíritu. 3 tipos de disciplina nos presenta acá esta lección. Pero para ello vamos a primera a los Corintios, versículo 9. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Está después de Hechos, después de Romanos, y ahora entramos a los Corintios capítulo 9, versículo 24. Ahí estamos ya con este pasaje y nos encontramos en el versículo 24 y dice la palabra: ¿no sabéis que a los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que para que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Wow, ¿de qué está hablando aquí, hermano? Hablemos de 3 tipos de disciplina. Rápidamente lo vamos a ver porque el tiempo sigue avanzando y no se detiene. El Nuevo Testamento incluye 3 palabras que representan diferentes niveles de disciplina: la disciplina de la corrección, la disciplina del compromiso y la disciplina del dominio propio. El nivel más bajo, por verlo así, el nivel más bajo en el Nuevo Testamento podría llamarse la disciplina de corrección.
Ese es el tipo de instrucción y corrección que los adultos dan a los niños. Recuerde, desde temprana edad los niños tienen que recibir de los padres cierta corrección, cierta disciplina de cómo hacer las cosas correctamente, como explicó el autor a los hebreos, ¿verdad? Ahora bien, la disciplina de Dios no es agradable para pero es provechosa. ¿A quién le va a gustar que lo estén disciplinando, que lo estén corrigiendo? No nos gusta, no nos gusta y a veces nos cuesta aceptar las disciplinas, pero la palabra de Dios nos da esa disciplina como una muestra que el Señor nos ama. De hecho, recuerde que la palabra del Señor dice que Dios ama y por eso nos disciplina. Él nos disciplina porque nos ama. Entonces, esta palabra traducida como disciplina también se encuentra en 1 Corintios capítulo 11, versículo 32, en 1 Timoteo también. Es decir, si se traduce, está hablando de aprender. La disciplina sirve para aprender. Y cuando la persona se disciplina y le gusta, la disciplina, hermano, va a lograr tantos éxitos. El segundo nivel de disciplina podría llamarse la disciplina del compromiso. ¡Wow! Y aquí entramos a realmente otro nivel, ¿verdad? La palabra griega para ese concepto está relacionada con nuestra palabra en español. ¿Y sabe qué? Que la traducimos, hermano, es gimnasio. Y ese gimnasio nos lleva a la idea de ejercitar el cuerpo. Usted lo sabe, a muchos les gusta ir al gimnasio y es bueno, no es pecado, pero hay que también darle lugar más al Señor que el gimnasio, ¿verdad? El cuerpo, para estar en forma o el espíritu para la piedad. Entonces, vamos a nosotros a entrar a una disciplina, no solamente en nuestro cuerpo, si usted sale a correr y todo esto es muy bueno, pero también tome en cuenta que tenemos que entrar en esa disciplina de gimnasio para ejercitar nuestra fe en el Señor. Tenemos que mantenernos ejercitando siempre lo espiritual para crecer en Cristo Jesús y ser no solamente felices antes de ir al cielo, aquí en la tierra pueden ser felices y tan solo nos disciplinamos. Y el nivel más alto de disciplina es la disciplina del dominio propio, o sea, la templanza. Pablo instó a los creyentes de Corinto a ejercitar ese tipo de disciplina en su vida espiritual. Corinto era la sede de los Juegos Istámicos bienales que con los Juegos Olímpicos formaban parte de los antiguos Juegos preolímpicos griegos. La redacción de Pablo en este pasaje está llena de metáforas atléticas y ahí lo hemos leído. Gloria al Señor. Luchar por la victoria, correr por la carrera, someter el cuerpo a un entrenamiento fuerte. Y esta disciplina, hermano, esta disciplina, estoy repitiendo, de estar en control de uno mismo. Qué importante es hablar de disciplina. ¿Y sabe dónde comienza la disciplina, hermano? En casa. En casa se va a aprender todo esto, a ser disciplinado. Por eso bien vale la pena, hermano, tomar muy en cuenta que si hablamos fuera del contexto espiritual, bien podríamos nosotros poner en práctica la disciplina. Y vamos a enseñársela a nuestros niños desde temprana edad. Desde que comienzan a crecer, hay que enseñarles ciertas disciplinas. Sin el maltrato, se les puede hablar y se les puede educar a que tengan buena disciplina. Por ejemplo, que aprendan a recoger sus trapitos, su ropa, sus calzados, que lo pongan en su lugar. Ahí va comenzando la disciplina. La disciplina para lavarse las manos antes de comer, que más orar por los alimentos. Si vamos al tema espiritual, orar por los alimentos antes de digerirlos. Y así podemos, hermano, ir enseñando poco a poco disciplina. Disciplina para que vaya al colegio temprano, disciplina para que respete a los adultos, disciplina, wow, tantas formas de disciplinar a un niño. Y este niño va a ser un hombre de bien en el futuro. Y por qué no decirlo, hermano, si vamos a hablar en el tema espiritual,
con mayor razón. Que el niño aprende de temprana edad a leer la palabra. Ahora, gracias a Dios, contamos con Biblias especiales para niños. Yo he visto unas Biblias que se llaman Mi Primera Biblia, que tiene muchos dibujos animados, muchas características especialmente para los niños. Y esto es importante, hermano. Quiera Dios que todo esto lo asimilemos nosotros para ponerlo en práctica. Ayudemos a nuestros niños, hermanos. Hoy estamos viendo un tiempo tan difícil, hermano, tan difíciles. Hoy se ha metido tanto a nuestro hogar, tantos juegos electrónicos y tantos juegos que distraen la mente del niño. ¿Por qué no enseñarles cosas sanas? ¿Por qué no enseñarles a los niños cosas como, por ejemplo, que busquen a Dios de corazón? Y esos muchachos, estos, cuando sean grandes, les van a servir al Señor con toda la libertad y no les va a costar nada buscar del Señor. Pero hermano, con tanto distractor ahora está costando mucho. Felicito a los padres que ven ese mundo tan tremendo, pues está con sus niños luchando por ellos, ayudándolos en todo. Y gracias a Dios porque todavía hay padres que se esmeran en que sus hijos tengan una mente sana, ¿verdad? Tenga una vida espiritual conforme al corazón de Dios. Yo felicito realmente a estos padres de familia. Vamos a ir, hermanos, ya a ir concluyendo con este tema tan especial, ¿verdad? Y terminamos diciendo que somos participantes de la naturaleza divina. Si ponemos en práctica lo que el Señor nos enseña, no solo en esta lección, en todo, vamos a ser participantes de la gloria divina. Y esto nos lo dice segunda de Pedro, vaya conmigo rápidamente, por favor, en el capítulo 1, versículo 13 en adelante, y dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ella llegases a ser participantes, oiga, de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, a causa de la concupiscencia, o sea, exageración de pecado, ¿verdad? Vosotros también poniendo toda la diligencia. Por esto mismo, añadid vuestra fe, virtud. A la virtud hay que añadirle conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia y a la paciencia piedad, a la paciencia afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Wow, mire cómo termina esta porción bíblica. Pero me gustó el versículo 6. Al conocimiento hay que ponerle un dominio propio, una templanza, una forma, hermanos, de cómo nosotros podemos ser equilibrados, porque eso quiere decir precisamente dominio propio, tener un equilibrio, hermano, en todo. Podemos aplicarlo, hermanos, no solamente en la vida diaria, en el trabajo, no, en todo, hermanos. Como buen administrador del dinero, pues, podemos tener un equilibrio en nuestro trabajo igual, en nuestras relaciones interpersonales con nuestros compañeros de trabajo, de estudio, podemos tener un equilibrio, una templanza, mucho cuidado con excedernos a lo que hablamos, hermanos. En todas las áreas de la vida necesitamos equilibrio, necesitamos templanza o dominio propio. Pongamos mucha atención en esto, mis hermanos amados. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Sí, hermanos amados, nuestro Señor nos llama a su gloria y excelencia, pero tenemos que hacerlo, hermanos, mediante el conocimiento que vayamos adquiriendo a través de las sagradas escrituras. Que Dios nos ayude, mis hermanos amados. Que Dios nos ayude a que nosotros podamos estar siempre relacionados con la palabra. Y hermanos, yo les invito a que ustedes continúen leyendo, estudiando estos 3 puntos básicos, como los demás que hemos ya estudiado en discipulados anteriores, pero pongámoslos en práctica, mis hermanos, pongámoslos en práctica y va a ver que usted va a ser feliz sobre esta tierra, si no es que ya lo es, y por ende un día estaremos para siempre con el Señor.
Mis hermanos amados, vamos a llegar hasta acá y deseo que esto haya sido de mucha bendición y lo esperamos siempre en los discipulados. Dios me los bendiga, Dios me los guarde y hasta pronto. Amén. Siembra buena semilla en tu familia y dará buen fruto. Felicidades por tu decisión de buscar a Dios hoy. Ahora ve y busca un canal semanal y dedica unos minutos cada día para conocer más de Jesús. Te esperamos la próxima semana. Lee tu Biblia y que Dios te bendiga.